Buenas tardes, mi nombre es Paola Martínez, estudiante de Psicología de octavo semestre. Hoy vamos a hablar del tema de resolución de conflictos, específicamente de métodos alternativos para la resolución de los mismos. Bueno, entonces en este momento vamos a escoger un conflicto para poder desarrollar el tema. El conflicto es en el ámbito familiar, ya que se dispone de un conflicto entre sociedad civil, donde entre los involucrados pueden dar solución sin un tercero que es una figura jurídica, como por ejemplo un conflicto de convivencia entre hermanos mayores de edad en una familia del sector de Engativá. Es un ejemplo que cumple con los criterios antes mencionados porque son personas civiles y en este caso pueden empezar a dar resolución a su conflicto sin necesidad de una figura jurídica. ¿De qué manera? En primera instancia se menciona como alternativa de resolución de conflicto 1, la conciliación. Cuando en esta familia se presentan conflictos de convivencia que no son manejables ya por tratarse de ser mayores de edad, en el mismo techo se llama conciliar a las dos partes, en este caso hermanos. Estos deben presentar su deseo de generar una solución por decisión propia, teniendo en cuenta que deben dar cumplimiento a los compromisos que adquieran en ese momento, aun cuando estén sin la presencia de una figura jurídica. Estos hermanos se presentan ¿en dónde? Puede ser en un centro de conciliación ciudadana de su localidad y allí exponer su conflicto y determinar un acuerdo de convivencia, una conciliación como primera alternativa. Ese sería el primer caso. Como segunda alternativa está generar una mediación. Este es un proceso donde se busca un mediador o un interventor entre las partes, una persona que debe ser neutral en el proceso y ayude en la reconstrucción de las relaciones que están dañadas, sin necesidad de una figura jurídica, pero sí de este conciliador que desarrolle el proceso. Este proceso lo realizan los hermanos por decisión propia igualmente, escogiendo el mediador. Ellos pueden escogerlo que cumpla con las características de neutralidad. ¿Cómo se realiza? Con 3 pasos básicos. 1. Es una preparación, disponiendo de un lugar, hora y fecha, quiénes y para qué se reúnen. Segundo, una sesión. Se desarrolla una fase de presentación de los involucrados, en este caso los hermanos y sus requerimientos de parte y parte. Se deben analizar los sucesos, las peticiones que ellos plantean y generar una solución. Esos acuerdos para mejorar el problema de convivencia entre ellos, el cual debe ir acompañado de decisiones que deben de cumplirse. Como ejemplos, digamos, se presentan y al ser mayores de edad pueden determinar que uno de los dos salga del lugar de vivienda para que puedan mejorar las relaciones de convivencia en el lugar donde están en el momento. El tercero es el seguimiento y la evaluación. El mediador debe verificar que los hermanos, según la decisión que tomen o el método de resolución que decidan, cumplan lo determinado en la sesión y, de ser necesario, al no ver resultados, citarlos nuevamente. Este proceso es también de forma libre, de margen civil, nos permite ser autónomos y también agilizar los procesos por medio de mediaciones civiles para no tener que llegar a un proceso jurídico que es mucho más tedioso. El otro método que se puede utilizar es el arbitraje. ¿Qué es el arbitraje? En esta situación, digamos, entre los hermanos, cuando no pueden llegar a una conciliación, definimos el arbitraje como instrumento de intervención en el cual el ente jurídico, como un tribunal de arbitramiento, tome parte como tercero entre los hermanos, que puede llegar a ser un conciliador, pero en este caso sí es una figura civil, y ya se lleva a un fallo donde afectará a uno de los dos y beneficiará al otro. Es un proceso ya legal, pero inferior a un pleito judicial, con componentes como la jurisprudencia. La decisión de los dos hermanos se basará ya en normas establecidas. Es más técnico, ya que la decisión se tomará por personal externo en el tema, en este caso un trabajador social o un psicólogo puede ser la figura que se les determine como arbitraje. Y en equidad, ya que la decisión va a ser tomada de acuerdo a criterios propios del árbitro.
que media el conflicto entre los hermanos. Entonces ya los hermanos no van a tener la decisión propia de tomar qué quieren hacer, sino que él va a llegar a tomar una decisión y ellos deben de acatarla. Es dejar en manos de tercero la decisión de llegar a una conciliación para tener una mejor alternativa, teniendo en cuenta que estos procesos deben de presentar pruebas contundentes de parte y parte para poder llegar a conciliar en el conflicto. Debe tener en cuenta que son procesos gratuitos, que descongestionan los sistemas judiciales y están a la mano de todos como ciudadanos. Esa es una de los beneficios que tiene la parte de mejoramiento de alternativas de conciliación de conflictos. ¿Cómo puede ser ejecutado? Pues tomando la decisión, dando un primer paso voluntario para solucionar el conflicto. Bueno, esas son las tres partes que podemos utilizar en la parte de resolución de conflictos y los métodos que se pueden llegar a utilizar. Muchas gracias.